Hola, estás en Emilius VGS. Ya saben de las nuevas y buenas noticias, ¿verdad? SparkR ahora admite textos y logos estáticos. Esto cambia por completo la forma de trabajar y aumenta, por supuesto, beneficios. En este video te explicaré todo esto y además haremos un pequeño tutorial. ¿Estás listo? ¡Comencemos! SparkR Creators nos comunicó que ya no rechazarán filtros que contengan textos o logos estáticos. Una de las razones primordiales de levantar esta prohibición es que se dieron cuenta que solo estaban bloqueando nuestra creatividad. Es más, nos comentan que si tenemos filtros antiguos, podemos volver a solicitar una revisión. Y algo es claro, ya no necesitamos integrar los textos y logos dentro de la escena. Ahora mismo vamos a revisar la política llamada Visual Text. En esta parte solamente nos indican que los textos no deben invitar a salir de la plataforma, es decir, no debe aparecer una mención a una página web u otro medio, aunque no estoy seguro de cómo revisarán eso. Ahora vamos a crear una experiencia. Entramos a SparkR y elegimos Sharing Experience. Verificamos qué plataforma estamos eligiendo. Ten en cuenta que hay ciertas cosas que solo funcionan en determinada plataforma. Creamos un canvas, que es como la base del lienzo. Luego creamos un texto 2D. Aparecerá el texto en la esquina superior izquierda. Volvemos a crear otro texto 2D. Pues nuestra intención es obtener información del día de la semana y la hora. Para mejorar la distribución de estos elementos, pasamos al modo 2D Objects. De esta manera, podemos ajustar muy bien la posición. Moveré todo para que esté en el centro. Podemos cambiar el texto manualmente, pero la gracia es que los textos sean dinámicos. Por eso vamos a esa opción. En este texto elegiremos este elemento llamado Time Short. Genial, apareció la hora de mi laptop. Lo bueno es que cada uno de estos elementos textuales contiene varias opciones de configuración. Existe color, liner spacing y claro, font size. Ajústalo según tu conveniencia. Vamos por el segundo texto. Y aquí elegiremos Date of Week. Ajustaremos también su font size. También podemos cambiar la fuente para tener un aspecto mucho más personalizado. ¿Qué tal va quedando? Para mostrar un mejor resultado, le agregaremos un LUT, así tendremos una mejor apariencia. Por eso, dentro del canvas, agregaremos un rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. Lo posicionamos encima de los textos. Por supuesto, le creamos un material. Ahora agregaremos un LUT obtenido de la librería. Me gusta este para la prueba, se llama Color Fade. Habilitamos el Patch Editor para arrastrar dicho LUT dentro de ese espacio. Seleccionamos la textura del material para conectarlo con los patches ya generados del LUT. Y para que se vea el LUT aplicado en la pantalla, tenemos que extraer la textura de la cámara y conectarla de la siguiente manera. ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué tal se ve? Agregar textos estáticos no es malo en sí, depende si el creador exagera en el uso, pero en general, estos efectos que rompan con la usabilidad no serán virales o no tendrán el impacto esperado, así que esperemos que naturalmente se regule. Un punto muy importante de usar textos o logos estáticos es que las empresas necesitan que su marca o su mensaje esté presente en la escena.
quizá por algunos segundos o en una parte de su experiencia. Así que tanto los creadores como las marcas estarán felices de esta nueva apertura. Por ejemplo, para agregar una imagen, podemos elegir un plano o mejor un rectángulo dependiendo de los elementos que utilices en tu filtro. Al posicionarlo en una parte de la pantalla, hará que tu logo como el que acabo de agregar, el de Emilius VGS, aparezca siempre. Ahora, para no generar una confusión, te recomiendo que los logos tengan cierta transparencia para no desviar la atención. ¿Y tú, ya estás usando los textos o logos estáticos? Cuéntame tu experiencia y no te olvides que siempre estaré informando sobre SparkArt, así que suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.